En el país de hoy, para salir adelante se requiere de aptitud e inteligencia financiera. Y en Cultores de Venezuela conocerás la experiencia de quienes de manera honesta producen, emprenden y ofrecen servicios desde su pasión y compromiso. Cultores de Venezuela, el punto de encuentro de quienes creen en nuestra tierra, en su capacidad de generar oportunidades y propiciar cambios. Con la conducción de Ana Ojeda, Carlos Lozada y Manuel Brito. Todos los martes a las 3 de la tarde por sintonía 1420 AM. Hola, buenas tardes. Chequeando la fecha. Estoy a la espera de una reunión que se va a realizar, por supuesto, a través de las redes, del internet, a través de la plataforma Skype, con un cliente al cual le presto diferentes tipos de servicios y que, bueno, no nos paramos, seguimos adelante. Y lo interesante, lo que me resulta emocionante, evaluando diferentes situaciones en el país y conversando con profesionales, empresarios, prestadores de servicios, sobre todo con muchos emprendedores, es que todos están en la misma onda. Hay gente que erradamente piensa que el país está paralizado y aunque por supuesto no está funcionando en unas condiciones normales, tampoco estamos en medio de una paralización, afortunadamente. Primero que, como le explicaba ayer a un conjunto de personas que me hicieron una consulta, primero que el país está funcionando un porcentaje, unos sectores, como son todos los que están autorizados por el gobierno, vale decir, alimentos, medicina, cuidado personal, limpieza del hogar, unas áreas de servicios importantes, además, como la telefonía, comunicaciones en general, todos los servicios de plataforma bancaria y otros más. De tal manera que no es cierto que el país está paralizado. Y siendo un país que viene de una crisis, de una recesión importante, muy importante, yo creo que la recesión más severa que ha vivido nuestro país, y es posible que sea la recesión más severa que haya vivido algún país en Latinoamérica, al menos recientemente. Tampoco es que somos los que tenemos el estandarte de la peor crisis. De todos modos, todavía no ha terminado y nos queda elementos por ver y evaluar. Pero lo cierto es que buena parte del país viene funcionando antes de la crisis COVID-19 en los sectores prácticamente que están trabajando, es decir, alimentos, medicina, productos de aseo personal, hogar, servicios. Se ha paralizado y yo diría que es un tercio del sistema productivo de la actividad económica del país, pues el comercio, principalmente el comercio y todos aquellos elementos de producción que no tengan que ver con los elementos básicos. Entonces yo calculo que es más o menos un tercio, pero sigue manejándose 2/3 del país. Afortunadamente, yo considero que esta crisis coronavirus nos ha agarrado con una estructura país que algunos creen que es una desventaja, una estructura dada por la misma situación de la crisis económica. Hablemos crisis económica y crisis coronavirus para separarlos. Hay gente que no le gusta el término crisis, pero no me voy a poner a buscarle sinónimos o términos un poco más
o un poco menos rudo, ¿no? Siempre uno toma la palabra crisis, pero a mí me gusta también un poco crisis porque la crisis enseguida la mente la reconoce como la necesidad de un cambio y una oportunidad, y la necesidad de tener oportunidades y buscar oportunidades. Entonces, yo creo que es al contrario, el venir de una crisis económica nos da la oportunidad de que la estructura del país esté en un nivel donde lo que sigue trabajando tiene uno de los porcentajes más altos de la actividad económica del país. Eso es una ventaja, ¿ok? Y creo que ese es uno de los elementos que ha permitido que estemos llegando, tenemos ya más de un mes, más de 4 semanas. Justamente creo que hoy se cumplió un mes de que se inició la cuarentena, 14, sí, y estemos aquí. No haya estallado una crisis social, no han bajado los barrios con hambre, no han saqueado de manera significativa, han habido algunos conatos que han sido controlados, e incluso ni siquiera en momentos recientes, sino ya fueron hace unas semanas atrás. Así que estos son elementos reales, válidos, más allá de indicadores, que muchas veces los indicadores no indican lo que quisieran indicar. Estos son indicadores reales, tangibles, que te llevan a ver cómo está de verdad sucediendo las cosas el día a día en la calle. Pero es el día a día. Esto no quiere decir que tenemos que enfrentarnos a un mes más y pues cualquier cosa puede pasar en este mes. Lo cierto es que siendo Venezuela el país en la región que más tiempo que tomó la decisión de recluirse, de ser recluida, y que se hizo de una manera drástica con el uso del poder policial y militar, otros países que no empezaron al mismo momento que nosotros, sino mucho después, y que incluso no ha sido tan, no fue o no fue en su principio tan estricto la cuarentena como fue en nuestro país, se ha tenido situaciones ya delicadas. En el caso hay algunos países, no los voy a nombrar, donde han habido saqueos, incluso en niveles importantes, y por otro lado pues tenemos países, ciudades en países hermanos, donde la cantidad de muertos ha sido alarmante, y eso lo habíamos comentado. Entonces, volviendo a nuestro tema principal, Venezuela es un país que cada día más me sorprende, y yo decía en una conversación anterior que el venezolano es superior, y no lo digo desde una manera peyorativa o con un sentimiento neonazista o de creerme. Siempre hay gente, y a veces sorprende que son propios venezolanos que nos autocritica, porque si eres venezolano y te criticas es una autocrítica, porque dicen que nos creemos mejores que los demás. Nosotros en el programa Cultores de Venezuela siempre comentamos que todos consideran la mejor caraota la de su mamá. Por dar un ejemplo, puedes llamarlo caraota, puede ser las Hallacas, puede ser Magallanes, que sin duda es el mejor equipo del mundo. Siempre lo que nosotros sentimos como nuestro, siempre lo sentimos como lo mejor. Si no es así, caramba amigo, debes revisarte. Ahora bien, que tengas sentimientos encontrados con Venezuela, yo te los puedo entender. Como puede haber un hijo que tiene sentimientos encontrados con su madre o con su padre y no lo considera el mejor. Inclusive, hijos que tienen el tupé de criticar a padres que no tienen ningún tipo de elemento criticable, o al menos elemento representativo que sea criticable. Entonces, que critiquen a los padres simplemente porque les provoca criticarlos, o porque pudieron haber tenido errores, pero a veces errores que no escapan de cualquier padre, que podamos cometer cualquier padre,
si critican a los padres, ¿cómo no vamos a esperar que critiquen al país? Sí, somos una raza superior. Somos una gente que, gracias a nuestros defectos y nuestras virtudes, porque de los defectos sacamos fortalezas. Por ejemplo, el que nosotros nos riamos de todo, es un elemento que muchos critican y no se dan cuenta que es un elemento de madurez, donde el proceso de bajar la presión de algo lo haces a través del buen sentido del humor. Y hay gente que te dice, bueno, por eso es que el Venezuela no ha salido adelante, porque todo lo tomas a juego. Amigo, eso es ignorancia, porque todas las personas que estudiamos los mecanismos de inteligencia emocional para tú lograr salir adelante en un momento difícil, dicen que el buen humor, que la risa, que el tomar y enfrentar las situaciones con una buena actitud es la mejor herramienta para salir adelante. Entonces tú no vas a venir con tu teorema de autoflagelación a querer cambiar realidades que ya científicos, psicólogos y sociólogos han estudiado. Entonces, ese es un ejemplo. El otro ejemplo es que, Venezuela ha tenido en su historia elementos que han sido positivos y que a su vez han sido negativos, como por ejemplo el petróleo. Bueno, el petróleo nos ha permitido prácticamente por 100 años tener a nuestro alcance muchísimos bienes y servicios que otros países no han tenido. Y no es ahorita, te repito, tienen 100 años prácticamente que estamos con esa golilla, en esa embarcación. Pero chévere, amigos, gracias a eso somos una sociedad de consumo, gracias a ello nos gusta la tecnología, por ejemplo, y gracias a que nos gusta la tecnología, podemos entonces ir a otros países y conseguir un buen trabajo en una empresa de IT, o si no tienes tal vez estudios universitarios, pero eres un bachiller de esto que te hiciste un fenómeno programando, desarmando, haciendo y deshaciendo con un teléfono, en cualquier tienda de Perú, de Chile o de Argentina vas a conseguir trabajo. Ese buen sentido del humor que algunos critican del venezolano es el que nos abre las puertas a nuestros muchachos como sin formación para que trabajen en tiendas en el exterior. Entonces quiere decir que sí tenemos algo de bueno que nos abren las puertas como lo están haciendo. Bueno, es verdad, existe una xenofobia, porque no todo venezolano es bueno, es que además, ¿quién te ha dicho que todo el mundo lo es? En ninguna parte del mundo existe una sociedad perfecta. Por supuesto que tenemos muchas ovejas negras entre nosotros, muchísimas, pero es que somos 33 millones de habitantes y se fueron 4,5 millones del país, gracias a Dios están comenzando a regresar. Entonces, por supuesto que es lógico pensar que hay gente mala. Además, como lo malo siempre hace mucho ruido y lamentablemente lo bueno no hace bulla, y por eso es que nosotros en Cultores de Venezuela buscamos hacer ruido con las cosas buenas que se están haciendo. Es por eso, queridos amigos, que les digo que hay gente que nos ha perjudicado. Y es que además es así. O es que ustedes me dicen que, por ejemplo, la sociedad norteamericana es perfecta. Uno llega allá en Estados Unidos y todo funciona de maravilla. Pregunto yo, ¿y es que acaso no hay sectores pobres donde la delincuencia, las drogas, la prostitución, el abandono de muchachos existe? Lo que pasa es que Estados Unidos es tan grande y las zonas residenciales están tan